Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública, en esta ocasión con un tema que trae cifras impactantes. Para expertos, una situación que está fuera de control, incluso aseverando que tocamos fondo. Hablamos de la cantidad de chilenos infectados por el VIH-Sida. Si en 2010 habían 2.968 casos detectados, hoy llegamos a los 5.816. Un aumento, escuche bien, del 96% en apenas 7 años. Incluso se asegura que habrían 40.000 personas infectadas, pero no se sabe quiénes son. Los más afectados son los jóvenes entre 15 y 25 años. Mañana el ministro de Salud, Emilio Santelices, entregará los primeros lineamientos de un plan nacional para enfrentar este tema. Tema que se toma el debate hoy en Vía Pública y también la pregunta en nuestro fanpage de nuestra web 24horas.cl. La pregunta de la jornada de este día martes 10 de abril. Lo revisamos a continuación. ¿Por qué se duplicó el número de infectados de VIH-Sida en Chile en apenas 7 años? La opción A, le perdimos el miedo a la enfermedad. La opción B, falló la campaña pública de prevención. Es el tema que se centra hoy día el debate, la discusión en Vía Pública, este aumento preocupante de la cantidad de infectados con VIH-Sida. Prácticamente se duplicó en apenas 7 años. Pero hay otros temas que ocuparon la jornada del día de hoy y los revisamos en los titulares. El CERNAC pidió a la empresa LATAM informar sobre las medidas que está adoptando para enfrentar la huelga de tripulantes. También la Cámara de Diputados aprueba la interpelación contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, tras modificaciones al protocolo de objeción de conciencia en la ley de aborto. Y el director general y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió perdón ante el Congreso de Estados Unidos por el caso de la masiva fuga de datos. Vamos a la primera pausa aquí en Vía Pública y volvemos con el debate central, el tema de los infectados de VIH-Sida, la prácticamente duplicación del número de infectados en apenas 7 años. Ya volvemos después de la pausa. Ya volvemos a Vía Pública con el tema que hemos dejado anunciado antes de irnos a la pausa, el aumento de infectados de VIH-Sida en nuestro país, un aumento de 96% prácticamente en 7 años. Tenemos un panel completísimo, puros doctores, un mero periodista. Ya, partimos. Doctor Alejandro Fani, inmunólogo y director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Elia Molina, la gente lo ubicará, ex ministra de Salud del segundo gobierno de Michelle Bachelet, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. María Paz Acuña, infectóloga, tesorera del Consejo Regional de Santiago del Colegio Médico. Buenas noches. Y también Carlos Beltrán, presidente de la Corporación SIDA Chile y asesor ministerial tema VIH. Partimos con usted, doctor Afani. Ustedes presentaron este estudio, estas cifras, con conceptos bien duros. Que esto está fuera de control, que tocamos fondo. ¿Es casi como un punto sin retorno o todavía se puede retornar? No, afortunadamente esa es la parte buena, digamos, que si se toman las medidas apropiadas y de manera oportuna, esto se puede revertir. A ver, quiero contextualizar un poco por qué salieron estas declaraciones. Hace bastantes años nosotros veníamos un poco anticipando lo que venía como país, el incremento de nuevos casos infectados desde hace varios años, como decía. Pero en el segundo semestre del año pasado, el informe UNOSIDA colocó a Chile en el último país de Latinoamérica en cuanto a el incremento de nuevos casos, que fue hasta el año pasado de 66% de incremento. El año 2010 hubo 2.967 casos y el año 2017, todo el año 2017 hubo 5.816 casos nuevos, lo que significa un incremento de un 96 o 97%. Paralelamente a este incremento de nuevos casos, que principalmente se da en el grupo etario de gente más joven, entre 15 y 25 años principalmente, tenemos que ha habido un aumento también en el diagnóstico tardío, es decir, más o menos el 35-40% de personas que llegan muy tarde al diagnóstico, y eso tiene implicancias en la salud de las personas, porque inician el tratamiento. El tratamiento hoy día, para ser muy claro, logra transformar una enfermedad mortal en una enfermedad crónica y controlable, pero siempre y cuando el tratamiento se comience a tiempo. Por lo tanto, también, como
este incremento de diagnóstico tardío incide en un aumento de la mortalidad. Bueno, todos estos datos epidemiológicos que se dieron el año pasado nos motivaron como Hospital Clínico de la Universidad de Chile a implementar una campaña que consistió en ofrecer el test rápido a la población general. Fue una campaña que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la propia universidad, desde el rector hasta el director y también la Corporación SIDA Chile impulsó. Nosotros logramos implementar una carpa en el frontis del Hospital Clínico durante 2 días, en la víspera del Día Mundial del SIDA, que fue el 1 de diciembre. Y durante esos 2 días se realizó el test masivamente. La verdad es que nosotros esperábamos un cierto número y trabajar de 9 de la mañana a 1 de la tarde, pero a las 7:30 de la mañana la fila daba vuelta hasta Independencia. Mucho interés de gente joven. Y estuvimos enero y febrero haciendo el examen. A raíz de los resultados, a la luz de los resultados que encontramos en esta campaña y de las encuestas que nosotros vinculamos a las personas que quisieron responder, que fueron casi todos, yo le presenté estos resultados al director de nuestro hospital clínico, el doctor Jorge Asbun, y a la luz de la gravedad de esto se los llevamos a nuestro rector, el profesor doctor Enio Vivaldi, quien se hizo parte del problema que estábamos viendo en cuanto a las cifras que habíamos encontrado, y solicitó él personalmente una reunión ante el ministro de Salud, estamos hablando del jueves y viernes de la semana pasada, y él nos otorgó una reunión el día lunes, o sea, el día de ayer, a primera hora. Y nosotros le llevamos todos estos datos. Él, bueno, primero que nada, a mí me pareció muy bien que él consideró como una prioridad el VIH en la agenda, digamos, de lo que viene, y que vienen una serie de medidas que entiendo que va a anunciar en el corto plazo. Justamente el día de mañana va a anunciar los primeros lineamientos. Doctora Molina, usted fue ministra de Salud, obviamente, estos son temas de largo plazo. ¿Fallaron las políticas públicas en torno al tema del SIDA? ¿Se relajó un poquito la mano en el sentido, un poco lo que decía el doctor, dejó de ser esa enfermedad que mataba y que se podría trabajar, y un poco en la gente joven como que hubo un relajo, pero también en las políticas públicas? Hay varios factores. Primero hay que decir de que esta es una epidemia, pero no una epidemia desatada en toda la población. Está bastante focalizada en hombres jóvenes, ¿no es cierto?, de 19 a 49, pero fundamentalmente 19 a 29 años, que tienen sexo con hombres, y que es una población donde es ahí donde ha habido un franco mayor aumento. Hay otras áreas en las cuales nos hemos mantenido con buenos indicadores, como la transmisión vertical de la madre al niño, pero yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es que sí, cuando parte la terapia, que acá en Chile el 95% de las personas VIH positivas tienen acceso a la terapia gratuitamente, obviamente que se pierde el sentido de riesgo inminente y de gravedad de muerte que existió durante muchos años. Y eso sin duda relaja, nunca ha habido mucho autocuidado en Chile, pero lo poco que había se relajó. Y por otro lado, sí, yo creo que esto que está pasando ya hace una década, yo creo, no son 7 años, yo creo que más, pero no importa. El tema es que sí, yo por lo menos en lo que corresponde al periodo en que he podido observar el Ministerio y las políticas públicas, yo creo que no fuimos capaces de reconocer previamente la curva. Yo, de hecho, pregunté a los expertos cuando estaba en el Ministerio y me contestaron de que este aumento era porque estaba aumentando mucho la pesquisa, porque el ISP había aumentado 67% los exámenes y los diagnósticos positivos, pero sin duda que esa era una explicación que podría haber sido muy inicial, pero que no tenía razón de ser posteriormente. Y sí, yo creo que sí, el país en ese sentido nos ha dado el ancho para poder hacerse cargo oportunamente, con la suficiente fuerza y voluntad, porque nosotros presentamos, yo estuve poco tiempo en el Ministerio, pero yo sé que todos los años se han presentado programas de expansión para VIH, para poder hacer los pilotos con test rápido, y nunca Hacienda, por ejemplo, porque no se sentía una prioridad tan grande, aprobó esos proyectos de expansión. Entonces sí, yo creo que aquí no hay que escabullir el bulto. Yo creo que ha habido una responsabilidad de país, de Estado, de varios gobiernos,
en el sentido de haberle bajado un poco el perfil a la temática, pero ojo, que también tiene que ver con un montón de otros problemas de salud pública que se han venido encima muy potentemente y que eso también hace que las prioridades se muevan. Pero como somos chilenos, siempre cuando vemos estos números tan impactantes, que como que recién caemos un poco en consideración que algo que un poco se nos escapó un poquito de las manos. María Paz, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ve el Colegio Médico esta situación? Bueno, nosotros hemos discutido este tema. Nosotros sí creemos que hubo un cierto dejo, un cierto de relajo, claro, en que no se hizo del VIH una prioridad a nivel nacional en salud. Yo estoy de acuerdo con que, claro, hay ciertos grupos en los que nos hemos mantenido a raya en términos de transmisión vertical. Comprendo que esto está focalizado, pero creo que eso también induce un poquito de error. Creo que esto en realidad es algo que afecta a la gente que, digamos, está en edad sexual, y también hay grupos que se han visto un poco relegados, por ejemplo, adultos mayores, que a veces se piensa que no están, digamos, involucrados en esto, y adultos mayores, mujeres, son todas las personas que tengan actividades sexuales que están involucradas. En ese sentido, solo hacer ese punto. Pero sí creo que efectivamente las políticas se han relajado, ha habido muy poca preocupación por la educación, o sea, necesitamos que haya una educación sexual explícita, activa en los colegios, que es donde debería existir, y siempre exacto, había mucha resistencia. Sabemos que el grupo que más ha aumentado es entre 15 y 25 años, por lo tanto la educación sexual tiene que estar focalizada en ese grupo. Tenemos que ir más allá del condón, si bien el condón ha sido una herramienta extremadamente útil y tenemos que seguir promoviéndola, y ojalá esté disponible en los colegios. ¿El condón como la primera o la gran herramienta? Porque como uno siente como que se perdió un poquito la campaña, que antes había tomado mucha fuerza, sí, pero fue perdiendo. Es que yo creo que también uno se va dando cuenta de que en el fondo, si es una herramienta que vemos por la encuesta nacional de salud, por ejemplo, que es una herramienta que la ocupa menos de un cuarto de las personas que tienen actividad sexual, no puede ser la piedra angular de tu programa. Claramente está mal enfocado. Entonces, yo creo que coincidimos en eso, de que en el fondo el condón es una herramienta fundamental, sin embargo no puede ser la única. Pero ¿sabes cuál es la importancia del condón? Una acotación. Hay terapia profiláctica, post, y sería así como la solución, ¿no es cierto? Pero por otro lado, con la no protección en la actividad sexual de riesgo, no solamente tú te puedes contraer el VIH y SIDA, puedes traer hepatitis B, todas las enfermedades de transmisión sexual, desde la sífilis, gonorrea, una serie de patologías. Entonces, el condón no es solamente un protector del VIH y SIDA. Y en ese sentido yo no lo desprestigiaría. Es verdad que todo el mundo ha disminuido el uso del condón, pero yo creo que aquí en Chile nosotros nunca hemos facilitado el uso del condón, porque hay que ir a buscar al consultorio o en lugares muy específicos, y nunca ha habido seguimos haciendo un poquito de repente una apertura para ponerlo en las discotecas, para acceder, como que nos da un poco de plancha. Creo que el acceso al condón y también a la educación sexual ha sido siempre bien, muy débil, un poco ligado a temas valóricos que hacen que sea menos potente también. Sí, yo creo que es importante entender también de que el VIH no es un tema valórico, no es un tema ideológico. Un tema de salud pública. Es un tema político. De salud pública. Es un tema de salud pública y médico. Exactamente. Ahora, lo que sí es importante entender que todas las estrategias pasadas, todas, estuvieron centradas exclusivamente en el condón. Y el resultado lo tenemos hoy día. La epidemia ha ido aumentando y la gente cada vez usa menos el preservativo. Tú mencionabas el tema de estrategias pasadas. Mañana se supone, le consultamos al doctor Carlos Bertrán, asesor también del Ministerio de Salud en este tema. Mañana el ministro Emilio Santelice va a pronunciar los primeros lineamientos de las estrategias que son las futuras, que son las que nos importan. ¿Por dónde podría ir la mano? Las estrategias presentes, yo creo que presentes, futuras. No se puede perder más tiempo. Sí. Hemos perdido, como bien decías, más de 10 años. La gente que ya adquirió el VIH, lo que tenemos que hacer es diagnosticarlos, ponerlos en tratamiento, frenar la transmisión. El momento es ahora. Lo que está intentando transmitir el ministro Emilio Santelice es que genuinamente se ha tomado como prioridad el tema del VIH en Chile. Lo decía el doctor Afani, y no es menor. Si uno interpreta las estadísticas de una manera que la gente las puede entender,
para una persona que vive en Chile, la probabilidad de que adquiera VIH es mucho más alta que en cualquier país de la región. Y esto lo quiero decir muy fuertemente porque hay gente que busca la estigmatización, que busca la heteroculpa y dice este es un problema de los inmigrantes, este es un problema de los hombres que tienen sexo con hombres, de la población trans. Este es un problema país y es un problema país que no ha sido priorizado, no ha existido la voluntad política de enfrentarlo y la consecuencia hablemos en términos médicos, de una enfermedad que no se diagnostica y que se trata oportunamente, la consecuencia es que se agrava. Y eso es lo que está pasando con el VIH-Sida en Chile, en que hemos llegado a una situación, yo diría que impensable, doctora, hace 7 años atrás. Hace 2 años atrás, lo dijo muy bien el doctor Afani, nosotros mostramos datos como corporación, dijimos, oiga, esto está aumentando. Nos dijeron, no, las estadísticas, lo mismo que le dijeron a la doctora, no muestran eso. Bueno, ahora es innegable. Por lo tanto, aquí no podemos hablar de estrategias futuras. ¿No hemos llegado tarde? ¿O todavía no nunca tanto? Es tarde. Sí. Nunca es tarde, siempre se pueden hacer cosas. Yo se lo planteo de otra manera. Hay mucha gente que ya adquirió el VIH producto de esta falta de políticas proactivas en términos de prevención. ¿Y qué políticas proactivas se pueden tomar ahora, por ejemplo, dentro de lo que se puede anunciar mañana? Por ejemplo, ¿qué tipo de política? El doctor mencionaba el tema, por ejemplo, del condón, ya está un poco, tiene que ser una pata más de la mesa, no puede ser la herramienta. Claro, ¿qué cosas se pueden mencionar? Eso fue lo que nos resultó. O sea, tiene que ser una cosa combinada. Claro, si no es una sola cosa, tiene que detectarla a tiempo. Usted lo importante es el diagnóstico. El diagnóstico precoz es fundamental. Tiene que hacer detección. Yo se lo preguntaba a la doctora Molina un poco en la pasada. ¿También afecta el hecho de que el SIDA ya no sea la pandemia que nosotros vimos en los 80, los 90, que tú te infectabas y te morías? Bueno, en el sentido que ahora uno dice, a ver, eso ha generado un relajo. La percepción de riesgo ha bajado. Piensa tú que el año 95, 95-96, cuando aparece la triterapia que hoy día transformó una enfermedad mortal en una enfermedad crónica y controlable, las personas que nacieron en esa época hoy día tienen la edad de los jóvenes. Entonces no vivieron, no conocieron y se ha perdido ese relajo, esa pérdida del miedo. Ya prácticamente no existe. Y por otro lado, ha hecho que las personas de alguna manera tengan... Primero, en la encuesta que nosotros vinculamos, que apareció, nos encontramos con sorpresa. Primero, y las quería señalar porque forman parte de ese estudio, que el 60% de las personas que se hicieron el test jamás se habían realizado el test por miedo, por falta de interés, porque no tenían acceso por la dificultad al acceso al test. Por otro lado, menos del 20% de las personas usaba el preservativo como algo, digamos, de rutina. Y prueba de ello es que todas las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea, se han disparado. Todas han aumentado. Y por otro lado, encontramos también que el 35-40% de las personas tenía sexo ocasional a través de las webs, hacía los contactos de las aplicaciones telefónicas, y más o menos el 70% de las personas el uso de drogas recreacionales, de marihuana. Pero ese mismo hecho puede hacer, María Paz, por ejemplo, que la política pública se vuelva prácticamente inocua frente a una población que al final no le toma conciencia. Es que no me parece, creo que no, eso no, te también digo, es parte... como pregunta, no, tú lo ves como a lo experta. Que voy que claro, en el fondo creo que esa es responsabilidad nuestra, ver desde dónde atacamos el problema. Y creo que hay cosas que nosotros hemos podido hacer en el tiempo y que no se han hecho todavía y que no se han hecho con la celeridad que merecen. Por ejemplo, el tema del diagnóstico precoz. El test rápido de VIH es un test del que disponemos, del que se han planteado proyectos ya piloto de implementación y que no se ha hecho, no está disponible. Este test debería estar disponible en todos los consultorios. Yo debería poder ir al consultorio, hacerme el test y en media hora tener resuelto si tengo el diagnóstico o no. ¿Ya? Entonces, esas pequeñas cosas que se podrían haber hecho hace tiempo creo que se han dejado de lado. El mismo tema que te decía previamente, la educación, que a mí me parece fundamental, es un tema que se ha dejado de lado. El tema del PrEP, por ejemplo, de la profilaxis preexposición, es un tema que casi no lo hemos tocado en forma pública al menos, y que nosotros como especialistas ya lo venimos viendo hace un montón de tiempo. Pero fíjese, Andrés, que las enfermedades infecciosas, y nosotros tres trabajamos en enfermedades infecciosas, son un marcador de lo que ocurre en la sociedad.
es muy conocido que cuando se produjo la industrialización, ¿no es cierto?, la gente se empezó a concentrar en las ciudades, empezó a incrementarse la tuberculosis por el hacinamiento. Cambian las enfermedades un poco, ¿no? Las enfermedades van proliferando en base a lo que es el comportamiento social. Entonces, yo en lo que discrepo con lo que se ha planteado es que un enfoque integral de corregir el grave problema que tenemos de VIH-Sida no es únicamente un enfoque biomédico. Es cierto que el VIH es una enfermedad biomédica, pero tiene un profundo componente psicosocial. Para poder atacar realmente y con expectativas de éxito la epidemia que estamos sufriendo en Chile de VIH, es necesaria una intervención social profunda. Es necesario generar conciencia colectiva, nacional, una respuesta país. ¿Desde el colegio? Desde todos los ámbitos, desde la cultura, desde el deporte, desde la educación, y decimos desde el colegio, la a ver, familia. uno como papá dice, desde que son niños, desde el cuarto básico, desde enseñar desde chiquitito. Desde prejardín. Ya. Tiene que haber ¿cuál es una el margen? cultura y una educación del autocuidado, del autocuidado en general. orientada Claro. hacia una sexualidad responsable. ¿Y cómo Porque rompemos eso esa se aprende. pacatería un poco que nos caracteriza un poco a los chilenos? Bueno, A los niños empezar a hablarle pan, pan, vino, vino. sincerando las cosas, yo creo que Pero además son frente a la cosas gravedad de este naturales, problema no es nada no se puede meter la cabeza debajo de la arena. No se puede escuchar lo que nosotros escuchamos. Escuchamos cuando atendemos chicos de 16, 17 años que llegan con un diagnóstico de VIH y el papá dice, pero lo puede haber adquirido En un baño. En el baño. Sí. Puede haber sido que sus amigos, porque mi hijo está... Este es un problema No del querer ver. país. Es no querer ver. Entonces lo primero es generar una conciencia colectiva. Aquí, desde la más alta autoridad hasta la población en general, en todos los ámbitos, le insisto. Esto no puede ser una respuesta que surja de un Ministerio de Salud. Este es un problema de todos los ministerios, es un problema de la población, es un problema de la sociedad en general, es un problema de educación, es un problema de familia, es un problema de gendarmería, es un problema de los ministerios de desarrollo social. Pero sin duda que el que tiene que liderar la respuesta es el Ministerio de Salud. Y yo le insisto, con colaboraciones muy importantes que estamos haciendo desde la academia, como es el caso, el ejemplo que mostró el doctor Afani, desde la Corporación SIDA Chile, con una campaña que vamos a lanzar en los próximos días, que es muy potente y que se llama Chile tiene SIDA, y que apunta a desde la cultura, desde el deporte, poder generar la conciencia de esa persona que está en un evento deportivo jugando en un club de barrio, que él también es vulnerable y que él también es responsable. No se puede estigmatizar diciendo aquí los responsables son las personas con VIH, que son estas poblaciones clave y que son las que transmiten. Todos somos responsables. Justamente eso, doctora, aquí dejarse de hablar que son ahí, por ejemplo, no, el SIDA es un tema de homosexuales, el SIDA es un tema de esto, el SIDA es un tema... A ver, No, el que yo SIDA diga es un que- tema de país. Lo que yo dije, que las cifras epidemiológicas y los datos crudos, duros que existen, demuestran que se concentra mayormente en un grupo poblacional, pero eso no significa que toda la población no tenga que seguir las políticas públicas en general. Para que tengan impacto no deben ser focalizadas solamente, tienen que ser universales, y obviamente que si hay grupos que tienen con mayor exposición, por decirlo de alguna manera, tendrán que tomarse medidas a lo mejor más intensas. Pero fíjese que a propósito de lo que decía el doctor Bertrán, que lo comparto 100%, en el ámbito de los derechos, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño, cuando uno no le informa a los niños y adolescentes los riesgos que tiene frente a determinadas conductas que son habituales en el curso de la vida, uno también está vulnerando derechos. Es un derecho de los niños estar informados y tener educación al respecto. Y eso yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta, porque no es nada más que porque no queremos, porque nos da cosa o porque no tenemos. Pero ahí también cultura. entran en juego un poco los papás y romper un poco ese esquema de que los papás, que sus hijos vienen insertos en el mundo como cualquiera y no son marcianos y les va a pasar lo mismo que les pasa a todos.
Claro, Yo pero creo no que siempre los papás están preparados. Entonces también hay que trabajar con una la respuesta sociedad desde el en general. sistema. hay un problema- desde la Y en el salud colegio. pública. En el colegio más también es amplio. un ámbito muy bueno para eso. Doctor. Ahora, el que se toque el tema a mí me parece que es fundamental, porque cuando han aparecido campañas, generalmente han aparecido vinculadas normalmente al Día Mundial del SIDA, duran 2, 3 semanas, Sí. un mes y se van. Es como si el resto del año no hubiera transmisión. Y la verdad de las cosas es que este es un tema que hay que abordarlo de manera permanente. Fíjate que la cifra, y por eso que la gravedad del asunto, demuestra que Chile está tan mal posicionado a nivel internacional, mundial y en Latinoamérica, que la tendencia hoy día en el mundo es a la disminución de los nuevos casos que están O sea, apareciendo. los números de Chile, este Incluso, 100% es algo raro en el mundo. Es la rareza. Solo se ve en Europa en- Oriental, en los países de la ex Unión Soviética, en que hay un aumento enorme en el número de nuevos casos y que tiene que ver especialmente con drogadicción. Y en Chile. Tenemos Y en cifras que no Chile. se condicen, Entonces, tenemos cifras que no se realmente, condicen con el nivel de Entonces, desarrollo es de un Chile. problema, porque aquí en Chile, en vez de ir para abajo, en Latinoamérica está un poco estancada la cosa, pero Chile ha ido aumentando. Y ese es el grave problema. Tiene que ver más con lo que dice el doctor, más que un tema de drogadicción, un tema de transmisión sexual, No, sencillamente. acá no es absolutamente, tanto el absolutamente, tema sí. de Todas las enfermedades de transmisión Quería sexual yo- son... Quería complementar. Pero una ahí hay cosita. que hacer un paréntesis. Existe el concepto tradicional que el factor de riesgo es o la actividad sexual o la drogadicción intravenosa, pero el uso de drogas recreativas aumenta las conductas de riesgo Claro. sexual. Claro, Y hay una asociación Una cosa entre lleva a el la otra. consumo de drogas Claro. recreativas, incluso hay una asociación numérica. A mayor número de drogas recreativas empleadas, el riesgo de adquirir enfermedad de transmisión sexual aumenta. Por lo tanto, por eso le digo que esto es una enfermedad médica y social. Nosotros tenemos un problema social que tenemos que abordar y yo hago un llamado. Afortunadamente vemos por primera vez señales políticas claras de que esto va a ser prioritario y lo vemos en el gobierno y lo vemos en los legisladores, en que hay que también hacer avances en esa materia que son urgentes. Pero necesitamos que esto tenga un enfoque integral y que nadie se reste. Yo lo único que clamo, y aprovecho las cámaras, no pueden surgir credos religiosos, partidos políticos, ningún tipo de organización social que exista que se oponga a medidas que son necesarias de Política de forma derechos humanos. urgente. Política de Estado. Esto es No, un ni vulnera problema de derechos. Estado y tiene que ser una política de Estado que tenemos que enfrentar como país. Yo agarrando un poco de esto quiero complementar que nosotros como hospital clínico también quisimos continuar e intensificar un poco la campaña que hicimos a propósito del Día Mundial del SIDA. Lo conversé con nuestro director del hospital y con el rector de la Universidad de Chile y decidimos hacer una campaña que va a durar todo el año. De aquí al 1 de diciembre, que vamos a ofrecer de manera gratuita el test rápido a toda la población. Vamos a ir agendando, por supuesto, a lo largo de toda la semana, durante todo lo que queda del año hasta el 1 de diciembre. Y el rector, el doctor Ennio Vivaldi, decidió además, para darle un enfoque de la prioridad que tiene el tema a nivel nacional, de hacer un lanzamiento emblemático, simbólico, ¿no es cierto?, a nivel de la Casa Central, que lo vamos a hacer el día 23 y 24 de abril, porque en la Universidad de Chile nuestro principal eje son los estudiantes de PED y posgrado, que es justamente el grupo etario donde más ha aumentado la infección, así que nosotros consideramos que la Universidad de Chile, en su rol público, tiene que hacerse parte también de este problema. También te quiero hablar porque yo también vengo por una universidad. Yo también. Y él también. Y venimos de la misma universidad. Ella es mi decana. Yo soy su decana, no, yo soy su compañera de trabajo. Y en mayo nosotros vamos a hacer también una campaña que sea integral, pero fundamentalmente también usar el test rápido para hacer detección al alumnado de la USACH. ¿Ah? Es voluntario, no se puede obligar, pero vamos a hacer campaña para que el mayor número de jóvenes, mujeres y hombres se hagan el test y nosotros podamos, ¿no es cierto?, también de ahí para adelante igual, porque es la lógica, es como tomar conciencia y es como generar una cultura dentro de la universidad en términos de lo que significa la protección, la detección precoz y el problema en sí mismo. Así que yo creo que es muy importante lo que ha hecho la Universidad de Chile, el Hospital Joaquín Aguirre. Yo creo que
Nuestra universidad también tenemos un servicio de salud también que quiere pilotear parte de su población a cargo en la USACH, el servicio que nos pertenece. Pero con la ayuda también del doctor Bertrán esperamos tener la más amplia cobertura y el apoyo de la universidad. Tenemos un centro de salud dentro de la universidad, no tenemos hospital desgraciadamente, pero tenemos un centro de salud y esperamos poder generar una movilización social dentro de la universidad que nos permita generar un cambio y generar una cultura, porque esto tiene que ser, no es un tema como bien decía el día del VIH o la semana o el mes, esto tiene que ser en esa misma línea creo que me encantaría celebrar estas dos iniciativas porque me parece que son realmente en la dirección correcta, pero esperemos que dentro de los anuncios que haga el Ministerio esté también la disponibilidad del test rápido en los centros de atención primaria, en los colegios. Se nos va súper rápido el tiempo, nos queda un minuto. También se ha fallado en las políticas hacia la gente que ya sabe que está infectada y cómo enfrentar ella la sociedad. O sea, a ver, creo que sí también hay un tema de falta de información, pero sí también creo que se ha avanzado bastante en términos de tratamiento, si a eso apunta tu pregunta. Tenemos la conciencia de que yo, siendo portador del virus, tengo que cuidarme mucho más quizás o tanto más. O sea, yo creo que fallamos en términos de educación. Fallamos en términos de educación, en que los pacientes siguen llegando todavía al policlínico, piensan que se van a morir por tener esto. Tengo pacientes que me dicen, no, dejé la universidad porque como me voy a morir. Entonces, efectivamente tenemos problemas de educación a todos los niveles de esta enfermedad, digamos. No solo de prevención, sino que también de lo que es tenerla. Sí se ha avanzado bastante en términos de tratamiento. Ahora tenemos disponibilidad de tratamiento más sencillos, que facilitan la adherencia de los pacientes, y en ese sentido sí creo que había un avance, y creo que nuestra principal deuda está más bien en la prevención y en el diagnóstico precoz, mucho más que en el tratamiento. No sé si... Sí, concuerdo plenamente. O sea, que lo fundamental es el diagnóstico, porque fíjate que tenemos en este momento una brecha que hay entre las personas que están diagnosticadas, que más o menos son 40.000 o un poco más, a las que están infectadas y que desconocen su diagnóstico, que serían más de 50.000 personas. O sea, es un número muy significativo. De acuerdo a las cifras de la ONU-SIDA y de la proyección de Spectrum y todo eso, la brecha sería como de 25.000 personas, ¿no? 40, la de SIDA Chile es mayor. Sí. La brecha en SIDA Chile, el doctor Beltrán podrá dar ese dato, pero la brecha es mayor. Y podemos discutir mucho rato, doctores. Ya se nos fue el tiempo, media hora discutiendo un tema que podríamos estar muchas veces. Debemos dedicarle mucho más tiempo en televisión. Le agradecemos la presencia de ustedes acá en Vía Pública. Vamos a la segunda pausa aquí en el programa y volvemos con más información. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Vamos con otras informaciones del día. ¿Puede un avión operar con solo 3 tripulantes? Es la duda que surge luego de que la TAM anunciara que continúa realizando vuelos pese a la huelga legal de sus trabajadores. Este martes, el CERNAC ofició a la aerolínea para que entregue información y el impacto que han sufrido los pasajeros. Llegué acá, fui a sacar la tarjeta de embarque y me dijeron que el vuelo estaba a las 8 de la mañana. La huelga recién había comenzado y estos pasajeros no tenían tan claro qué iba a pasar con sus vuelos. Nosotros teníamos vuelo a las 2 de la mañana. Simplemente se cambia para 5 horas más. Cambios en los horarios que hicieron que algunos tuvieran que esperar y otros llegar más temprano, pero se fueron con dudas. Ahora lo que no sabemos y no estamos 100% seguros es el regreso. Porque si esto del paro sigue, el regreso no tenemos seguro y volvemos el 16, pero no sabemos a la hora y no sabemos si volvemos el mismo 16. La TAM ya canceló 620 vuelos principalmente en rutas nacionales y continúa reprogramando horarios hasta el 16 de abril. La huelga de los tripulantes de cabina obligó a activar los planes de contingencia. Hicimos todo nuestro esfuerzo como sindicato para poder llegar a un acuerdo y no fue posible. Lamentamos todo lo que pueda generar en la ciudadanía, en nuestros pasajeros, pero es necesario paralizar para poder lograr nuestras demandas. En Antofagasta muchos pudieron llegar, pero algunos incluso optaron por un plan B ante la incertidumbre. Mal, porque igual tuvimos que algunos sacamos pasaje en bus. En un principio sí me dio problemas, pero a la final no logré llegar bien al aeropuerto, no tuve ningún problema. Claro, ahora hay que llegar a la hora y que lleguen los pilotos. El CERNAC ya ofició a la TAM para que entregue información respecto al número de afectados y las medidas de compensación para los pasajeros. Desde el sindicato cuestionan que la TAM esté operando con 3 tripulantes. La normativa exige hacerlo con 4 y solo permite reducir ese número a 3 cuando se trata de una emergencia puntual para los trabajadores.
este no es el caso. Lo que los estándares internacionales y también la DGAC dicen es que nosotros necesitamos un tripulante de cabina para cada 50 pasajeros. Hoy nosotros estamos limitando el número de pasajeros para tener un número inferior a los 150 para que sí se pueda operar con 3 tripulantes. Y en Punta Arenas, donde la única opción es tomar un avión para conectarse con el país, la situación también se vuelve compleja. Estoy pagando un estacionamiento custodia en Santiago que se me vence hoy día. Es todo un tema. 3 veces nos cambiaron los horarios. Incluso estamos perdiendo un día. Tuve que cambiar todas las cosas que tenía que hacer en Santiago, fijar otros horarios, otros días. El principal escollo para destrabar la negociación está en la jornada laboral, los horarios de trabajo y de descanso. Quiere que nosotros retrocedamos e iniciemos nuestro periodo de servicio a las 3:30 de la mañana, lo que reduce el tiempo de descanso y va en contra a lo que estamos solicitando desde hace 8 meses. Tenemos una reunión ya citada para el día jueves y estamos trabajando para ahí tratar de cerrar y converger a una solución que nos devuelva a la operación normal de LATAM. Por ahora la paralización continúa y la reprogramación de vuelos se mantiene, al menos por una semana más. Y el gobierno retiró de la Contraloría el reglamento de la nueva ley de educación pública impulsada y aprobada bajo el gobierno de Michelle Bachelet y que, entre otros, contempla desmunicipalizar los colegios, así lo explicó el ministro de Educación, Gerardo Varela. Esos son trabajos relevantes que están implementando leyes que van a tener mucha incidencia en toda la educación chilena y por eso es importante que como nuevo gobierno, recién instalándonos, tengamos la oportunidad de revisar toda esa legislación de manera de que guarden adecuada correspondencia y armonía con nuestro programa de gobierno. Nos parece que es una situación que desnuda la falta de coherencia y que efectivamente tenemos a un gobierno que no está interesado en cumplir las leyes que este Parlamento ha señalado. La ciudadanía le dio un mandato al presidente Piñera y entre ellos era dejar de lado la retroexcavadora. ¿Y qué es lo que está haciendo? Legítimamente el ministro es revisar si esos reglamentos se ajustan estrictamente a la ley. La Cámara de Diputados aprobó la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, luego de las modificaciones al protocolo de la objeción de conciencia sobre la despenalización del aborto en 3 causales. La solicitud fue presentada por la diputada radical Marcela Hernando, quien será la encargada de formular las preguntas al ministro y fue ratificada con 73 votos a favor. La sesión se realizará el próximo 2 de mayo y busca aclarar el cambio del reglamento que permite a los recintos privados ser objetores de conciencia institucional y continuar recibiendo recursos del Estado. El ministro de Salud expresó que la interpelación es una prerrogativa del Parlamento y que esta instancia le permitirá explicar los fundamentos de la medida que se adoptó. Se cambió el sentido de cómo se cumplían algunos requisitos que estaban establecidos y eso hace hoy día que para cualquier clínica o establecimiento ni siquiera tenga que invocar alguna expresión de causa y solamente declararse objetor de conciencia. Yo lo veo como una interesante espacio para poder conversar con los parlamentarios y a través de ellos también con la ciudadanía para explicarle lo que queremos hacer en nuestro programa de gobierno. Revisamos ahora información del mundo. Después del escándalo mundial que destapó las fallas de seguridad de Facebook, su fundador Mark Zuckerberg llegó hasta el Congreso estadounidense para testificar en una sesión conjunta que continuará el miércoles. Durante la audiencia pidió disculpas por el error que permitió la utilización de datos privados de sus usuarios. It was a big mistake, and it was my mistake, and I'm sorry. De terno y corbata, Mark Zuckerberg llegó al Senado estadounidense en una comparecencia inédita para alguien que siempre se ha resguardado del ojo público. No le quedó otra que disculparse por el escándalo mundial que enfureció a los usuarios de Facebook. El fundador y director de la red social respondió a las preguntas de los congresistas que querían saber cómo la información personal de 87 millones de usuarios quedó en manos de la consultora británica Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña de Trump en 2016. Es claro que no hicimos lo suficiente para evitar que nuestras herramientas se usaran para hacer daño. No adoptamos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y fue un error enorme. Desde temprano que Zuckerberg fue el foco de atención del Congreso. Antes de su declaración, activistas cubrieron el Capitolio con máscaras del fundador de Facebook.
como forma de protesta por la demora en proteger los datos de los usuarios. Detrás mío hay una armada de Mark Zuckerberg falsos, que representaban una especie de armada de trolls, bots y cuentas que han inundado las redes sociales en los últimos años y que realmente están amenazando nuestras democracias a lo largo del mundo. Y eso fue pregunta obligada de la audiencia. Cómo la red social funcionó como una plataforma para interferir en las elecciones estadounidenses en la denominada trama rusa. Zuckerberg reconoció que han trabajado de manera confidencial junto al fiscal especial Robert Mueller en el marco de esa investigación. Hay gente en Rusia cuyo trabajo es tratar de explotar nuestros sistemas y otros sistemas cibernéticos. Es una carrera armamentista. Ellos se vuelven mejores y nosotros tenemos que invertir en volvernos mejores también. Este miércoles, Zuckerberg continuará respondiendo preguntas ante la Cámara de Representantes para dar explicaciones sobre la protección de los datos personales en la red social y como parte de sus esfuerzos por reparar la confianza que Facebook aún no ha podido recuperar después del escándalo mundial. Antes de ir a la última pausa aquí en Vía Pública, les recordamos la pregunta en nuestro fanpage 24horas.cl. Tiene que ver con el tema que ocupó nuestra discusión, panel de discusión en este Vía Pública. Ahí está la pregunta en el fanpage. ¿Por qué se duplicó el número de infectados de VIH-Sida en Chile en apenas 7 años? ¿Le perdimos el miedo a la enfermedad? Una opción. ¿Falló la campaña pública de prevención? Esa es la otra opción. A la vuelta volvemos con los resultados de esta encuesta, Vía Pública, nuestro fanpage 24horas.cl. Pausa y volvemos. Ya volvemos a Vía Pública con la pregunta que habíamos hecho en nuestro fanpage 24horas.cl. Tiene que ver con el tema, obviamente, del SIDA que abarcamos en nuestro panel de discusión. ¿Por qué se duplicó el número de infectados de VIH-Sida en Chile en apenas 7 años? Habían dos opciones. ¿Le perdimos el miedo a la enfermedad? 51%. ¿Falló la campaña pública de prevención? 49%. Como pocas veces estuvo muy dividida la discusión, un fallo prácticamente fotográfico. Vamos con la información más destacada a esta hora en nuestro portal 24horas.cl. Lo acabamos de ver en nuestra señal abierta y también señal de cable, antes de Vía Pública. Informe especial, mutualidades, Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI. Sobre sueldos, puede ver nuevamente este capítulo de informe especial en nuestro sitio web 24horas.cl. El trabajo inigualable de la periodista Paulina Allende Salazar. También revisamos qué va a pasar con el clima el día de mañana, el tiempo ahora. A ver, nublado, 16 grados, está más helado. ¿Qué pasa mañana? Nublado, 19 grados, miércoles 11 de abril. El jueves 12, despejado, bastante más alto, 24 grados de temperatura. Usted lo está escuchando. Esta es la canción Friday I'm in Love, del disco Wish de The Cure, una banda inglesa inconfundible que anunció su regreso a los estudios de grabación. Una buena noticia para todos los que somos fanáticos de una banda que ya tiene largos años de trayectoria, prácticamente 40 años, en sus inicios allá en la Isla Grande, en Inglaterra. Ojalá que este disco tenga la potencia del Disintegration, la potencia del The Head on the Door, del Witch, de tantos discos que marcaron generaciones. Como una de las bandas más importantes de la historia de la música, con The Cure. Cerramos esta Vía Pública de este martes 10 de abril. Que tengan un buen dormir. Chao, chao. Sunday always comes too late. Friday